Y entonces lo que vamos a derivar ahora van a ser funciones implícitas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una implícita y una explícita? Acuérdense que las otras se llaman explícitas. La diferencia con la explícita es que la explícita está calculado el valor de una incógnita. Si ustedes se acuerdan, generalmente en la explícita yo les decía la y se calcula como 2x más 5, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes observan, ahí está calculado el valor de la incógnita. O puede ser un poquito más complicado, ¿no? Un 2x cúbica menos 5x cuadrada, por poner un ejemplo. Pero de todas maneras, se tiene calculado el valor de una incógnita. Eso es la función explícita. Y ya vimos muchas derivadas de funciones explícitas. Eso ya han sido varios ejemplos con mis 3 grupos y con los videos que he subido. Pero lo que voy a hacer va a ser trabajar con funciones implícitas. ¿Qué quiere decir implícita? Si ustedes se dan cuenta aquí en el ejercicio, aquí no está calculado ninguna incógnita. Está todo revuelto. Primera situación que debo de considerar. Recuerden que una función es una definición basada en operaciones aplicadas a una variable independiente para obtener un único resultado y que se puede graficar. Aquí no lo vemos. Eso quiere decir que la persona que me está planteando la función ya está seguro que es una función. A mí ya no me toca decidir si es o no función. Eso lo vimos en dominio y rango, eso lo vimos en cálculo de continuidad, etcétera, etcétera. A mí me tocaba ver si era una función, por eso el hecho que hubiera un solo valor y que decíamos que de la raíz obtenía un valor positivo o negativo. Pero ahorita cambia, ahorita ya no nos compete a nosotros decidir si es o no función. Lo que están proponiéndoles es función, ya. Pero, como yo no sé de dónde proviene, en otras palabras, como yo no sé cuál es el fenómeno que está interpretando, ya no voy a tener la posibilidad de tener variables zetas, w's, t's, etcétera, etcétera, sino solamente voy a trabajar con la variable x y con la variable y. Cuando a mí me enseñen el problema donde venga la función y me especifiquen que una letra y la otra letra de esas dos, una es la variable independiente, entonces sí podré considerar otras letras. Ahorita, para toda la derivación implícita, voy a considerar que la variable independiente es la x y que la variable dependiente es la y. Así lo voy a considerar en todos los ejercicios que vamos a ver, porque solamente son ejercicios. Hasta que veamos la aplicación, nos daremos cuenta cuál es la variable independiente. Por ejemplo, en un problema puede ser que el dinero que ganemos depende del tiempo que trabajemos, o que el dinero que ganemos depende de las ventas que hayamos hecho, o que la densidad depende de la temperatura. Pero insisto, eso ya es un comportamiento. Para lo que ahorita vamos a hacer y todos los ejercicios de derivación implícita, siempre la variable independiente siempre va a ser la letra x y la variable dependiente siempre va a ser la letra y. Siempre. Por lo tanto, lo único que voy a empezar a hacer en la derivada es lo que ya sé hacer. En otras palabras, primero reviso si es una constante. Pues ya sé que no tiene nada que ver porque les estoy diciendo que esto es una función. Ahí no puedo ver cuáles son las variables que son constantes. De manera generalizada, x variable independiente y variable dependiente es la y. Por lo tanto, no tiene caso que analice que son constantes. Pero lo que sí tiene caso que analice es la operación en el término. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, este es un término, este es otro término y este es otro término. ¿Cómo sé que son términos? Pues porque debe de comenzar con signo, luego coeficiente, luego variable y luego función exponencial en dado caso que hubiera. Pero ahorita no hay función exponencial. Por lo tanto, este primer término tiene una multiplicación de una constante por una variable. Por lo tanto, eso quiere decir que la fórmula que voy a utilizar va a ser esta, donde tengo una constante por una función, donde la derivada es la constante por la derivada de la función. Pero también en el otro término tengo lo mismo, una constante por una función. Oiga, maestro, ¿y por qué la y es una función? Pues porque acuérdate que una función es una definición basada en operaciones. Y si se dan cuenta, aquí hay una multiplicación por 1 y una multiplicación por más. Por eso la letra solita se puede considerar una función. Por lo cual, aquí tengo una constante por una función y la derivada es la misma. Es la constante por la derivada de la función. O sea, voy a utilizar la misma fórmula en los dos. Reviso la siguiente. La siguiente
O sea, en el miembro derecho tengo una multiplicación. Y lo que yo debo de decidir ¿es una multiplicación de dos funciones o es una multiplicación de una constante por una función? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, tienen una constante, tienen una función y tienen otra función. Entonces pareciera que es otra fórmula porque hay tres factores. Pero yo puedo considerar esto como una función y esto como otra función. Por lo tanto, es la multiplicación de dos funciones. ¿Por qué esta primera es función? Porque recuerden que una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Y ahí está la operación, que es por 4. Y esta ya les había dicho que una sola letra también es función. Por lo tanto, en el miembro derecho, solamente de analizar los elementos, de acordarme cómo se llaman los elementos, me doy cuenta que es un producto de funciones, donde la derivada es el primer factor por la derivada del segundo factor, más el segundo factor por la derivada del primero. Y ya que analicé las operaciones en el término, recuerden que ahí lo importante es ver si hay raíces. Si hay raíces, necesito expresar como potencia. Pero no hay raíces. Como no hay raíces, entonces ya vi todas las fórmulas que voy a utilizar y también reviso las operaciones entre funciones. Y si ustedes se dan cuenta, la operación entre funciones es una suma. Como es una suma, la derivada de la suma es la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Conclusión, lo que voy a estar utilizando para derivar todo esto son las fórmulas que ya les platiqué, considerando el orden. Y ese orden es a través de cada uno de los elementos. Y aquí solamente esta fórmula se las agregué, porque recuerden que a veces hay divisiones. En los videos que estuve grabando les ponía, por ejemplo, ¿no? Un 2 entre la raíz de 5 menos x cuadrado. Y entonces esto se veía que es una división, pero no es una división. ¿Por qué? Porque debe ser la división de dos funciones. Y si ustedes se dan cuenta, el numerador no es función, el numerador es una constante. Y como es una constante, entonces no puedo utilizar la fórmula de la división de dos funciones. Ahí es donde entiendo el concepto. Y por lo mismo tengo que aplicar propiedades de los exponentes y leyes de los exponentes. Y resulta que esto que pareció una división, no es división. Eso lo vamos a estar viendo aquí también en derivación implícita. Porque lo que necesito analizar siempre es la operación en el término y la operación entre términos. En algunas ocasiones ya tendremos funciones logarítmicas, trigonométricas y arcofunciones, que son fórmulas adicionales y que las manejaremos regresando de vacaciones. Ahorita solamente nos vamos a quedar con estas y de ahí pues empezar a decidir qué es lo que voy a hacer. Entonces, le comienzo. Como no hay raíces, de una vez comienzo a derivar. Y si voy a comenzar a derivar, es aplicar las fórmulas que les había mencionado, considerando el nombre de los elementos y cuál es la que voy a utilizar precisamente por ese nombre. Como me doy cuenta que aquí es una constante por una función, ya sabemos que la derivada de la constante por la función es la constante por la derivada de la función. Eso implica entonces que lo que yo debo de escribir es la constante, que es 3, por la derivada de esta función. Pero esa función solamente es una letra, por lo tanto es la derivada de la letra con respecto a esa misma letra. Ya, hice la derivada. Acuérdense que esto siempre lo había estado poniendo. En muchos lugares les dicen, es que eso es 1, ya no lo escribas. Pero yo les digo que lo escriban porque aquí en derivación implícita toma mucha importancia el que no se les olvide hacer esa última derivada. Luego, como me estoy dando cuenta que es una suma, sabemos entonces que la derivada de sumas y restas es la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Por lo cual, simplemente voy a escribir una suma y voy a derivar el siguiente término. El siguiente término otra vez es una constante por una función, que es lo mismo que acá. En otras palabras, debo de escribir otra vez la constante y multiplicarla por la derivada de la letra, que ahora es una letra Y, con respecto a la letra X. Acuérdense que les había dicho que en todos estos ejercicios siempre la variable independiente va a ser X, siempre. Y siempre les voy a dar solamente las letras X y Y. Hasta en las aplicaciones cambiaremos de letra. ¿Por qué? Porque es una función implícita. Entonces ahí no puedo ver cuál es la variable independiente. Esa es la razón. Continúa. En el miembro derecho me doy cuenta que yo tengo una multiplicación. Ya les había explicado que es la multiplicación de esta función y de esta función. Por lo tanto, la derivada menciona que debo de escribir el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primer factor.
Por lo cual, yo voy a escribir el primer factor, que es 4x, multiplicado por la derivada del segundo factor. Pero el segundo factor solamente es una letra, por lo tanto, es la derivada de la letra, que es la y, con respecto a la variable independiente, que siempre va a ser la x para este tipo de ejercicios. Le debo ahora de sumar el segundo factor, y el segundo factor es la letra y, multiplicada por la derivada del primer factor. Pero si se dan cuenta, el primer factor es parecido a estos dos. En otras palabras, es una constante por una función, por lo cual la derivada es la constante por la derivada de la función, donde se convierte eso en una derivada de la letra, que ahora es la letra x, con respecto a la variable independiente, que es la misma letra, que es la letra x. Y si se dieron cuenta, ya cubrí todas las operaciones. Derivé el primer factor, derivé el primer término, derivé el segundo término, y en el miembro derecho llevo una multiplicación, por eso aquí tengo dos términos. Y con eso ya terminé la derivada. ¿Qué fue lo que hice? Aplicar todas las fórmulas de acuerdo al análisis que hice en un solo paso, haciendo algo que se llama derivadas sucesivas. Se van a topar en muchos videos y en muchos libros que hacen la derivada como en 20 pasos, 30 pasos, porque hacen la derivada de, la derivada de, la derivada de, la derivada de, y se tardan un montón, ¿no? Y aparte falta el álgebra, ¿no? Bueno, ahora bien, ya que terminé de derivar, acuérdense que lo que yo reviso es darme cuenta que hay puras operaciones. Por lo tanto, yo debo de hacer jerarquía de operaciones. Pero esa jerarquía de operaciones va relacionada al orden. Acuérdense que aquí tengo un orden. Primero debo de ver los signos, luego los coeficientes, luego la variable, luego la función, etcétera, etcétera, etcétera. Ese orden ya se lo saben y va a ser siempre cálculo diferencial, cálculo integral, probabilidad estadística, superior, maestría y doctorado. Siempre va a ser el mismo orden. Por eso es bueno que se lo aprendan. Y lo que le voy a agregar aquí va a ser la factorización por máximo común divisor, lo cual ya lo hacíamos, o sea, lo mismo que hicimos antes es lo mismo de ahorita. Pero ahora lo importante es que si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un factor que es de x en dx, pero ese factor en realidad ni es factor, porque como es la división de la misma cantidad en la misma cantidad, esto es 1, y como es 1 por 3 sigue siendo 3, por lo tanto en realidad ese factor no está. Me voy con el otro factor es de x en dx, ahí ocurre lo mismo, eso es 1 y 1 por 4 sigue siendo 4, por lo tanto en realidad ese factor no está, aunque sí es un factor. Pero si ustedes observan, el factor que ahora sí aparece y el que va a ser el más importante precisamente para la derivada es el dy en dx, y este factor es el que van a factorizar por máximo común divisor. El pequeño detalle es que debido a la derivación implícita, a la derivación de una función implícita, ahora esos factores van a estar tanto en el lado izquierdo como en el miembro derecho, y eso implica que debo de agregar una operación inversa para poder hacer esa factorización, pero vuelve a ser por máximo común divisor. Y si ustedes se acuerdan, por máximo común divisor, entonces debe de considerarse, aquí se los escribo, a lo mejor con este, recuerden que el máximo común divisor lo que debe de estar es el número mayor que divide a todos. Ese es el concepto de máximo común divisor, pero también debe de ser el factor común, y les había mencionado que ese factor común va a estar relacionado al exponente menor. Entonces, todo eso que ya había aprendido desde las clases pasadas, lo voy a aplicar nuevamente aquí, exponente menor. Déjenme aquí, quito esta parte para darme más espacio, y recuerden que siempre va relacionado precisamente al exponente menor. Ahí, perdón. Y entonces le comienzo. ¿Cuál va a ser el primer factor del máximo común divisor? Pues ese importante que se llama dy en dx. Ese es máximo común divisor y voy a hacer con el que voy a empezar porque es el que va a permitir calcular la derivada. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, en esos dos términos necesito revisar precisamente el máximo común divisor referido al signo.
Este tiene signo positivo y está en el miembro izquierdo, pero este tiene también signo positivo, pero está en el miembro derecho. Como voy a hacer operación inversa, me va a quedar uno positivo y uno negativo. Conclusión, como no hay signo común, el máximo común divisor pues tiene simplemente un signo que es el positivo. Me voy ahora con el siguiente elemento, y el siguiente elemento es el coeficiente. Si ustedes observan, aquí hay un coeficiente 5 y aquí hay un coeficiente 4. No es común. Como no es común, en el máximo común divisor no hay coeficiente. Me voy al siguiente. El siguiente es la variable con exponente. Pero si ustedes se dan cuenta, este no tiene variable con exponente y este tampoco tiene variable con exponente. Conclusión, el máximo común divisor solamente es dy en dx, no hay más. Algunas veces sí va a tener más elementos, otras veces no. Pero lo que hay que estar haciendo es ver qué elemento es el que se parece y cuáles son los que voy a considerar. Por lo tanto, ahora voy a considerar cuál es el factor que va a estar entre paréntesis. Y ese factor va a obedecer a la división. Por lo tanto, si hago la división y si divido, y si divido este término entre el máximo común divisor, pues si se dan cuenta, lo único que se puede dividir es el dy en dx, porque todo lo demás no hay con qué dividir. Eso quiere decir que esa división que me la permite o me la pide el máximo común divisor me da por resultado el más 5, donde sabemos que el más no se escribe al principio y solamente se escribe el 5. Y ahora hago la siguiente división. La división de este término, porque tiene dy en dx, y la divido entre este máximo común divisor, pues vuelve a ocurrir lo mismo. Lo único que se puede dividir es dy en dx y me da 1. Pero si se acuerdan, hay una operación inversa. Entonces, este no es positivo, sino es negativo. Entonces, ese negativo entre un signo positivo que está por acá, pues precisamente por leyes de los signos, me da un signo negativo. Recuerden que ese signo negativo viene ya en la factorización por máximo común divisor, o sea, incluye la ley de los signos, y obviamente el coeficiente 4 y la letra x. Vuelvo a repetir porque lo único que se puede dividir es esa dy entre dx. Y ya, se acabó. Esa fue la factorización en el miembro izquierdo. Ahora vamos al miembro derecho. En el miembro derecho también voy a hacer otro cálculo del máximo común divisor y otra vez vamos a verificar. Y si ustedes revisan, este término debe de factorizarse con este término. O sea, debo de ver cuál es el máximo común divisor de los dos. Pero si se acuerdan, por operación inversa, este lo tienen que escribir acá, por lo tanto va a quedar negativo. Si empiezo a revisar, signo, este es negativo y este positivo, no hay signo común. Coeficiente, este tiene 4 y este tiene 3, por lo tanto tampoco hay coeficiente común. Variable con exponente, esta no tiene y esta tampoco, esta sí tiene. Pero no hay ninguna común. Conclusión, no hay máximo común divisor. Y como no hay máximo común divisor, pues simplemente lo escribimos en orden. Signo positivo, número 4, letra Y. Signo negativo, número 3, letra no tiene, que fue el que hice operación inversa con eso. Entonces aquí lo que va a ocurrir es que va a tener la combinación de operación inversa y checar el máximo común divisor en los dos lados. ¿Qué es el máximo común divisor? El número mayor que divide a todo, pero también va a ser el factor común con el exponente menor. Y entonces de ahí, pues ya prácticamente ya acabé, porque se dan cuenta con sus ojitos de la cara que ya está la derivada. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es la operación inversa. Y si este que está aquí está multiplicando, la operación inversa es dividir. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es la operación inversa. Y de ahí ya puedo obtener que la derivada de y con respecto a x, porque siempre voy a considerar a la variable independiente como x, va a ser 4y menos 3 dividido entre 5 menos 4x. Y con eso ya tengo el resultado. ¿Por qué ya tengo el resultado? Pues porque acuérdense que en los resultados siempre se debe de buscar que no haya exponentes negativos, no debe de haber raíces en el denominador, deben estar factorizados, debe de realizarse todas las operaciones y los términos deben estar en ese orden. Y ya con eso ya sé que concluí la derivada. Acuérdense que lo primero que debo siempre es las operaciones en el término. Eso quiere decir que si ustedes empiezan a analizar lo que yo tengo aquí, resulta
que aquí tengo la multiplicación de una constante por una función. Como sé que es la constante por una función, pues ya sabemos que va a ser esa fórmula. Ya vi la operación en el término. Veo la siguiente operación en el término. La operación en este otro término, otra vez es una constante por una función, pero esa función es una raíz. Como es una raíz, ya les había mencionado que si ven raíces, luego expreso como potencia utilizando leyes y propiedades. Nunca voy a trabajar con raíces precisamente porque no hay derivadas de raíces. Bueno, sí, hay fórmulas que las hacen con raíces, pero se basan solamente en raíz cuadrada y raíz cúbica. Por eso mejor, como no siempre va a ser raíz cuadrada y raíz cúbica, a veces voy a tener raíz séptima, raíz octava, no lo sé. Por eso no se acostumbra a trabajar con raíces. Y aquí debo de aplicar leyes y propiedades. Y por último aquí me doy cuenta que tengo una multiplicación de una función por otra función. Por lo tanto, la multiplicación me lleva a que voy a utilizar esta fórmula, que es el primer factor por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primer factor. Y obviamente, al revisar las operaciones en el término, me doy cuenta que las operaciones entre términos conllevan sumas y restas, que es la que yo estoy viendo aquí. Por lo tanto, es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. Y ya entendiendo que voy a estar aplicando esas fórmulas, pues lo único que hay que hacer es aplicar las fórmulas tal cual están, o sea, como me lo dice, ¿no? Entonces voy a la derivada y vamos a comenzar a derivar. Si yo comienzo a derivar, entonces lo primero que tengo aquí es el producto de una constante por una función, constante por función, por lo tanto la derivada es la constante por la derivada de la función. Eso implica entonces que voy a escribir una constante que es 3 y una función que es una potencia. Y al ser una potencia, entonces ya sé que es el exponente por la base del exponente menos 1 por la derivada de la base. Eso implica que voy a multiplicar por un exponente que es 2, una base que es x, un exponente menos 1 que es 2 menos 1, lo que quiere decir que es 1, pero el 1 no se escribe, por la derivada de la base. Y la derivada de la base es la derivada de la letra con respecto a la variable independiente, y ya terminé de derivar el primer término. Como me doy cuenta que es una resta, la derivada de las restas es la derivada del minuendo menos la derivada del sustraendo. Ya derivé el minuendo, me falta derivar el sustraendo. Pero el sustraendo es una constante por una raíz, o sea, es menos una constante por una función que es una raíz. Pero ustedes saben que por leyes de los exponentes, si tú tienes una potencia y le calculas la raíz enésima, el resultado es la base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Eso quiere decir que si tú ves, aquí hay un exponente que es 1. No se escribe el 1 porque ya está escrito una vez. Y esta raíz tiene un índice de la raíz que es 2, porque es raíz cuadrada. Eso quiere decir que aquí tú sabes que hay un exponente que es un medio. Por lo tanto, eso lo podemos hacer de manera mental. Sabemos que esto es una y a la un medio, y por ser una y a la un medio, lo que vas a escribir entonces es primero el exponente, o sea, el exponente que es un medio, multiplicada por la base elevado al exponente que tenías que es un medio, restándole 1. Pero tú te acuerdas que la primera te dijeron que un entero lo puedes dividir en 2 medios. Por lo tanto, si tú expresas el entero como 2 medios, vas a dejar el mismo denominador que es 2, y vas a usar la ley de la resta entre los numeradores, dejando el signo del mayor, resta los números y te queda menos un medio. Entonces tú sabes de manera mental que este exponente es menos un medio, multiplicado por la derivada de la base. Y la base solamente es una letra, por eso es dy entre dx, y ya, acabaste la derivada del segundo término, la derivada del sustraendo. Y ahora te vas al miembro derecho y te das cuenta que es una multiplicación. Por lo tanto, es el primer factor, que es x cúbica, por la derivada de la letra con respecto a la variable independiente, que siempre es x, y le vas a sumar el segundo factor, que es la letra y, multiplicado por la derivada del primer factor. Pero el primer factor es una potencia, y una potencia ya te la sabes, o sea, es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que tú sabes que te da por resultado un 2, multiplicado por la derivada de la base. Pero la base es una letra, y la letra es la letra x
con respecto a la variable independiente, que también es la letra X. Entonces, con todo ese seguimiento de fórmulas, debido a los elementos que existen, pues ya nada más decides cuál es la fórmula que vas a aplicar y en qué orden, ¿no? Pero por eso hay que aprenderse bien los elementos, si es una constante, es una función, qué es una función, leyes de los exponentes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya que derivamos, te das cuenta que lo único que hay son operaciones, por lo cual vas a aplicar jerarquía de operaciones. Pero la jerarquía de operaciones debe de llevar el orden que ya conoces: primero signo, luego coeficiente, luego variable con exponente. Eso lo debes de hacer siempre. Pero te acabo de decir que la parte importante es que tú vas a factorizar por máximo común divisor a los dos miembros, considerando que en un miembro vas a dejar todo lo que tenga que ver con la dy en dx. ¿Por qué? Pues porque resulta que tú sabes que al dividir dx en dx, eso te da la unidad, pero esta no te da la unidad. Por eso es un factor que debe de estar factorizado por máximo común divisor y que te va a quedar en el miembro derecho. También al estar revisando, tú ves que aquí hay otra dx en dx, eso te da la unidad, pero resulta que hay otro factor que es el factor que interesa, que es el de dy en dx, porque este factor precisamente es el que vas a factorizar por máximo común divisor en el miembro derecho. Entonces comienzas precisamente con ese factor importante. El primer factor que vas a factorizar por máximo común divisor es el de y en dx, pero también puede haber más. ¿Cuáles son esos demás? Pues van a ser los signos, los coeficientes y las variables. Entonces vamos a ver si hay más del máximo común divisor. Acuérdense que la factorización por máximo común divisor, comenzamos con este término que está en el miembro derecho y este término que está en el miembro izquierdo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, comienzo por signo. Entonces, espérenme tantito para que no esté. Entonces, para calcular el máximo común divisor, comienzo por el signo. Si ustedes se dan cuenta, este tiene signo negativo, pero este está en el miembro derecho y yo lo quiero en el miembro izquierdo. Por lo tanto, lo que me hace falta agregar ahí es que también voy a hacer una operación inversa. Pues aquí le agrego la operación inversa, y con la operación inversa, este que tenía aquí positivo va a ser negativo. Eso quiere decir que efectivamente tengo el signo común, y ese también va a formar parte de mi máximo común divisor, que es el menos. Acuérdense que debo estar visualizando todo: el orden, el máximo común divisor y la operación inversa. Entonces, por la operación inversa los dos son negativos. Ahora me voy con los coeficientes para revisar si hay algún coeficiente. Profe, ¿puede volver a repetir eso? Es que me perdí. Sí, no te apures. Cuando me voy al coeficiente, resulta que aquí tengo coeficiente 5, pero en el otro término no tengo coeficiente. Por lo tanto, no va a haber coeficiente en el máximo común divisor. Y como no va a haber coeficiente, pues ya ni la busco. Luego del coeficiente me tengo que ir a la variable con exponente. Y la variable en este es y, pero en el otro es x. Conclusión: no hay variable común. Como no hay variable común, adiós. Y en otras palabras, el único que es el máximo común divisor va a ser el signo y la de y en dx. O sea, esos dos son el máximo común divisor. Ya no hay más. Y entonces debo de calcular el factor que hace falta. ¿Cómo calculo el factor? Pues el factor solamente lo calculo dividiendo. ¿Qué vas a dividir? Divide todo este entre el máximo común divisor. Y si ustedes se dan cuenta, lo único que se puede dividir es el signo, menos entre menos, más dy en x entre dy en dx, la unidad. Por lo tanto, el resultado de esa división me va a dar simplemente un signo positivo, disculpen, me va a dar un signo positivo, un número 1, y si se dan cuenta, el 5 medios, que es coeficiente, pues se divide entre un 1, por aquí hay un 1, por lo tanto les va a dar 5 medios, y la variable también la van a dividir entre un 1 que anda por aquí, en algún lugar, y entonces les queda el y a la menos 1 medio. Conclusión: la división de esos dos, considerando el orden, se los voy a hacer por orden,
Si tú divides signo entre signo, resultado positivo. Positivo que no se escribe. Luego, si tú divides coeficiente entre coeficiente, que les dije que es 1, pues les da este número. Por lo tanto, el resultado de esa división de los coeficientes es 5 medios. Y luego debes de dividir la variable. Acuérdate que hay que seguir el orden, ¿no? Y la variable que tú vas a dividir, la variable con exponente, es esta variable que es y a la menos 1 medio, entre aquí no hay variable, o se lo estás dividiendo entre la unidad, y por lo tanto te da la misma variable, y en otras palabras vas a obtener aquí una y a la menos 1 medio. Ya sé el primer sumando de mi factorización. Ahora vamos con el otro sumando. El otro sumando, acuérdense que es todo este. Y si es todo este y lo quieres dividir entre todo este, primeramente tienes que hacer la operación inversa. Si haces la operación inversa, este positivo se hace negativo. Negativo entre negativo, por ley de los signos, pues es positivo. Acuérdense que no estoy agregando ley de los signos porque eso viene en parte de lo que es el máximo común divisor, ¿eh? La división incluye la ley de los signos. Y luego, si ustedes se dan cuenta, no hay coeficiente, por lo tanto no hay entre quién dividir, y me voy entonces a la variable. Y esta variable entre un número 1 que está aquí, pues sigue siendo la misma variable, por lo tanto lo que me queda es una x cúbica y ya acabé. Ya hice la factorización en el miembro izquierdo, que de hecho solamente es un proceso de ver cuáles son los comunes y divide. Ahora vamos al miembro derecho. En el miembro derecho, lo que yo voy a escribir es precisamente este y este. Pero recordemos que hay operación inversa. Por lo tanto, si este es positivo, acá va a quedar negativo. Y entonces, si comienzo por signos, pues ustedes se van a dar cuenta que con respecto al factor que se llama signo, pues no hay signo común, porque este es positivo y este, aunque es positivo, luego va a ser negativo. Entonces, el máximo común divisor no incluye un signo. Luego me voy con el coeficiente. Y del coeficiente, acuérdense que tengo que ver los coeficientes comunes. Y si ven los coeficientes, aquí hay un coeficiente 3. Y aquí también. Eso quiere decir que ahora sí hay máximo común divisor. Y entonces, el primer coeficiente va a ser el 3, pero del miembro derecho. Porque acuérdense que los que estoy considerando ahora es este término y este término. Y luego me voy con el otro coeficiente. Pero si se dan cuenta, sí hubo un coeficiente común que es el 3, pero el coeficiente 2 acá no está. Como no está, el único coeficiente es el 3. Y ahora me voy con la letra. Y si ustedes revisan con lo que respecta a la variable con exponente, pues resulta que aquí hay una variable que es x. Y si ustedes observan en el otro, también hay una x. Entonces, ahora sí va a haber máximo común divisor. Y el máximo común divisor es la letra común, que es la x. Pero acuérdense que tengo que revisar cuál es el exponente más chico. Y si ustedes observan, aquí hay un exponente que es 1 y aquí hay un exponente que es 2. Por lo tanto, el exponente más pequeño es 1 y se queda así porque el 1 no se escribe. Y como no hay función exponencial, pues ya hasta ahí llegó lo que es la factorización por máximo común divisor. ¿Cuál es el máximo común divisor? 3x. ¿Cómo vas a obtener el otro factor? El factor que falta, pues lo único que tienes que hacer es la división de este término entre este máximo común divisor y la división de este término entre el máximo común divisor. Vamos a hacer la primera división. Comienzo con esa división porque si se dan cuenta ahí el signo es positivo y siempre hay que escribir primero los positivos. Por lo tanto, si tú haces la división, comienzas con signo y si tú divides este signo positivo entre este signo positivo, te da signo positivo. Me voy con el coeficiente. Si te vas con el coeficiente es el número 3. Y si tú lo divides entre el número 3, pues te da la unidad. La unidad que sabemos que por mientras no se escribe. A veces sí se escribe, si es que no hay más. Y por último, te vas con la variable. Y si tú te das cuenta, tienes una variable que es x cuadrada. Y si la divides entre x, pues entonces por leyes de los exponentes, te vas a dar cuenta que lo que tú obtienes es una x. Vuelvo a repetir, esta x cuadrada entre esta x te da una x. Pero si tú te das cuenta, no es la única variable que tienes, porque tienes otra variable y la otra variable es la y.
Por lo tanto, la y entre un número que está aquí, porque no hay con quién dividirla, pues te sigue dando la y. Y entonces ya tienes el primer factor, perdón, el primer sumando del segundo factor para que te dé la factorización. Y entonces, ya que hiciste esa división, acuérdense, dividí este entre el máximo común divisor. Ahora lo que me hace falta es dividir este otro entre el máximo común divisor. Y si se dan cuenta, vamos a hacerlo más rápido. Signo entre signo, este es positivo, pero por operación inversa fue negativo. Entonces negativo entre positivo, pues ya me da el negativo. ¿Sí se dan cuenta que se pueden ir con la finta? Porque yo dije signo entre signo y dijeron más, pero no se acordaron que aquí hay una operación inversa para que quede en el miembro derecho. Y luego, del signo me sigo con el coeficiente. Y si ustedes observan, el coeficiente es este 3. Entre este 3 me da la unidad. Pero hay otro coeficiente que es el 2. Y ese 2 entre la unidad, pues precisamente me da un 2. Y por último voy con la variable. Y si ustedes observan la variable, la única variable es x. Y si la x la dividen entre la x, les da la unidad. Y la unidad por 2 sigue siendo 2. Por lo tanto, ya barrí con todos los elementos. Y como ya barrí con todos los elementos, eso que está ahí es la factorización por máximo común divisor del miembro izquierdo y del miembro derecho, siguiendo el orden de primero calcular el máximo común divisor y luego estar escribiendo por el orden de esto que estoy moviendo aquí. Y reviso y veo, ¿qué tengo aquí? Esto no lo quiero. ¿Por qué no lo quiero? Porque acuérdense que siempre, cuando voy a expresar resultados, habíamos dicho que no debe tener exponentes negativos. Por lo tanto, como no debe tener exponentes negativos, pues vamos a quitar eso. Y para quitarlo, voy a aplicar propiedades de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes me menciona que si tengo una potencia con exponente negativo, voy a escribir el recíproco con exponente positivo. Es decir, aquí hay un 1, lo escribo en el denominador, y esta potencia la escribo en el denominador, de denominador a numerador y de numerador a denominador, y lo único que hago es cambiar el signo del exponente. La base se queda igual, pero el signo es el que queda diferente. Por lo tanto, si aplico propiedades de los exponentes, entonces voy a escribir la derivada de y con respecto a x por menos por 5 medios de 1 entre y a la 1 medio. Acuérdense que la base queda igual y lo que cambia es el signo. Pero entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo que tengo aquí es una raíz. ¿Por qué es una raíz? Pues porque yo sé que por leyes de los exponentes, si yo tengo una potencia y le obtengo una raíz enésima, el resultado es otra base que tiene el exponente dividido entre el índice de la raíz. Entonces, como es una raíz, no debe de haber raíces en el denominador. Acuérdense que eso es dentro de los estándares. No debe haber raíces en el denominador. Y como no debe de haber raíces, entonces el concepto de álgebra es racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador obedece a la pregunta ¿cuánto falta para el entero? Y acuérdense que yo ya sé que cuánto falta al entero es 1 medio. Cuánto falta para el entero es 1 medio. Y entonces multiplico por la unidad, multiplicando aquí por una y, todo elevado a la 1 medio. Y con eso ya racionalicé el denominador. O sea, estoy buscando el resultado. Todo va a la par, no debo de perder detalles. Y esta x cúbica, ahí no hay ningún problema. Por lo tanto es más x cúbica y ya, no pasó nada con esa porque no hay exponentes negativos. Si ustedes se dan cuenta, en el miembro derecho, pues ahí no hay ningún problema porque ya está factorizado, porque hay exponentes positivos y porque no hay raíces en el denominador. Debido a esa situación, pues de ahí no me preocupo porque ahí no hay como que mucho que hacer, ¿no? Voy a borrar este. Y entonces, reviso. A ver, mis resultados mencionan que no debe de haber operaciones. Acuérdense que en el resultado deben realizarse todas las operaciones. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay una operación que suma. Por lo tanto, este resultado yo no lo puedo entregar así. Como no lo puedo entregar así, por lo tanto vamos a realizar la suma de números racionales.
Pero para que tú hagas la suma de números racionales, tienes que hacer antes esa operación. Y esa operación que te estoy marcando te va a llevar a leyes de los exponentes, donde vas a multiplicar dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, y lo que va a quedar de resultado es la suma de los exponentes. Por lo tanto, este 1/2 más 1/2 te da ya la 1, y entonces implica que para que tú puedas hacer la suma de números racionales, debes de calcular el mínimo común múltiplo. Y acuérdate que el mínimo común múltiplo es el producto de todas las bases. Por lo tanto, esta base es el 2, esta base es la y, pero como aplicas leyes de los exponentes, 1/2 más 1/2 te da 1, y eso quiere decir que el mínimo común múltiplo es la 2y. Y entonces haces la suma de números racionales. ¿Cómo es la suma de números racionales? Pues lo que tú haces es mínimo común múltiplo entre el denominador, que es la unidad, y la unidad por el de arriba, pues sigue dando el de arriba. Por lo cual vas a escribir un 5 por una y a la 1/2. Que eso sabemos que es raíz de y, ¿no? La dejo así, pero sabemos que es raíz de y. Viene la operación suma, y otra vez divides mínimo común múltiplo entre un denominador que es 1, te da 2y, y 2y por el de arriba, pues solamente hay que dejarlo indicado a la multiplicación y en orden. Primero el coeficiente, luego la letra x y luego la letra y. Y con eso ya hice la suma de números racionales. Tengan en cuenta que son muchos conceptos de álgebra, pero esa álgebra ya se la saben, entonces nada más hay que estarla practicando. Y si ustedes se dan cuenta, en el miembro derecho no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque todas las operaciones están hechas, porque no hay exponentes negativos, porque no hay raíces, o sea, como que eso es lindo, ¿no? Y entonces ahora sí, si yo reviso con mis ojitos de la cara, ya no hay exponentes negativos, ya no hay raíces en el denominador, por lo tanto ya puedo hacer la operación inversa. Y si ustedes observan, acuérdense de esta situación, este está dividiendo, la operación inversa es multiplicar. ¿A quién multiplica? Pues multiplica al numerador. Este está multiplicando, la operación inversa es dividir, pero todos los que dividen se escriben en el denominador. Lo que les quiero dar a entender es que no voy a hacer la división de fracciones, porque podría decir, este está multiplicando, la operación inversa es dividir, luego divido fracciones. No, me salto esa parte y simplemente digo, este que multiplica se debe de escribir en el numerador, y este que va a dividir se escribe en el denominador. Y así ya me ahorro la posterior división de números racionales. Y también debo de tener en cuenta que aquí hay un signo negativo. Dime 26. 33. Dime 33. Lo que les iba a mencionar es que este signo que está multiplicando, la operación inversa es que divide, pero si se dan cuenta todo este numerador tiene signo positivo. Por lo tanto, por leyes de los signos, me va a quedar un signo negativo. O sea, debo de estar considerando lo que ocurre con todos los elementos. Por lo tanto, la operación inversa también va a involucrar ley de los signos. Y ahora sí, vamos a escribir todos los resultados que les acabo de explicar. La derivada de y con respecto a x va a comenzar con un signo. Saben que primero es el signo que es negativo. Y luego voy a escribir lo que les acabo de decir. Este 2y tiene que multiplicar a lo de aquí arriba. Y eso implica que el 2 es coeficiente multiplicado por este 3, se convierte en un coeficiente 6. Esta y multiplicada por esta x no se puede, por lo tanto solamente se escribe x por y se escribe el binomio que es xy menos 2. Con eso ya multipliqué el 2y por el que está aquí. Recuerden que se debe de multiplicar elemento por elemento, coeficiente por coeficiente, variable por variable. Y luego viene la parte de lo que mencionaba aquí su compañera. Aquí me va a quedar un 5 raíz de y, o y a lo 1/2, como quieran, más un 2 x cúbica y. Pero ahí viene el inconveniente que hay una raíz en el denominador. Y como hay una raíz en el denominador, ustedes saben que el proceso se denomina racionalizar el denominador. Pero ahora no obedece a la pregunta ¿cuánto falta para el entero? Sino ahora obedece a que van a multiplicar por una cantidad que es la misma que esta, que va a ser 5 raíz de y, 2x cúbica y, 5 raíz de y,
y 2x cúbica y. Pero ahorita voy a pensar en el binomio conjugado. Aquí hay una suma, el binomio conjugado es una resta. ¿Por qué? Porque yo sé que si multiplico un binomio en suma por un binomio en resta, el resultado me va a dar el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y es precisamente lo que estoy buscando. Ahora no busco saber cuánto me falta para el entero, sino como me doy cuenta que es una suma, ahora lo voy a multiplicar por una resta, manteniendo el concepto que es multiplicar por la unidad, la misma cantidad entre la misma cantidad. Entonces, comienzo a expresar el resultado. La derivada de y con respecto a x, nivel 27. Recuerden que todos los resultados deben seguir el orden que ya habíamos visto por acá, ¿no? El orden es que debe ser primero signo, por coeficiente, por variable, por función exponencial. Entonces ese orden hay que respetarlo. Y si respetamos el orden, entonces yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo primero que debo de escribir es el signo. El signo es menos. El coeficiente, si ustedes observan, este 6 multiplica todo, pero este 5 no multiplica todo, nada más está multiplicando la raíz de y. Eso quiere decir que por la posición yo me doy cuenta que el único coeficiente es el 6. El 5 no, porque el 5 nada más multiplica la raíz. El 6 sí multiplica todo, por eso el 6 sí es coeficiente. Luego voy con la variable. Si ustedes se dan cuenta, x, y son variables que multiplican a todo. Por lo tanto, aquí escribo x, y. Pero todo lo demás son funciones exponenciales. Y como todo lo demás es función exponencial, va a estar en una sola raya de fracción, donde en el numerador voy a escribir el xy menos 2 multiplicado por 5 raíz de y menos 2x cúbica y. Y en el denominador hay que aplicar el producto notable. En otras palabras, es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y si van a hacer eso, me tengo que ir elemento por elemento. 5 al cuadrado, 25. Raíz de y al cuadrado son operaciones inversas y solamente me queda la y. Luego debe ser un menos. Acuérdense que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y menos, también debo de hacer el cuadrado de cada elemento. 2 al cuadrado me da un 4, x cúbica al cuadrado me da x sexta, precisamente por las leyes de los exponentes, y y al cuadrado, pues obviamente es y cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, aquí ocurre algo chistoso. Aquí está factorizado, porque este por este es una factorización. Pero yo no lo puedo dejar así porque hay raíces. Por eso hice el producto notable. Entonces, revisando los estándares, resulta que no hay exponentes negativos, resulta que no hay raíces en el denominador, resulta que está factorizado porque es signo, por coeficiente, por variables, por funciones exponenciales. Acuérdense que este denominador no lleva paréntesis porque la raya de fracción es un paréntesis, y aunque aquí aparezca una raíz, la raíz está en el numerador, entonces no pasa nada. Conclusión, hasta aquí se acaba la derivada. Y lo que les mencionaba, lo importante de la derivada, pues derivar se hace en un paso, pero todo lo demás va a ser máximo común divisor, ley de la suma, ley de la resta, que requiere operaciones, propiedades, etcétera, etcétera, que es lo que hay que ir madurando más. Precisamente este tema de derivación de funciones implícitas, lo que me ayuda a despegar es en álgebra, porque de álgebra es un montón. Y obviamente se va a ir incrementando conforme las funciones sean más complicadas. ¿Sale? Repitiendo, lo primero que deben de escribir es el signo. Por eso el signo negativo, comienzo con signo negativo. Luego me voy con coeficiente. El coeficiente, si ustedes se dan cuenta, nada más es el 6. ¿Por qué nada más es el 6? Pues porque el 6 multiplica la x, multiplica la y, multiplica el paréntesis y multiplica el otro. Por lo tanto, ese sí es coeficiente. Y si piensan en el 5, vean cómo el 5 nada más multiplica la y, porque es un sumando. Entonces el 5 no es coeficiente. Conclusión, el único coeficiente es el 6. Y de ahí ya sé por qué va en ese orden. Acuérdense que el orden que deben de respetar es el orden en que se escriben los términos. Luego, después del coeficiente, se tienen que ir por variable con exponente. Y la variable con exponente, esta sí es variable y esta sí es variable,
porque están multiplicando al paréntesis y están multiplicando al otro numerador. Sin embargo, esta y, esta no es variable, porque es un sumando, está dentro de una suma. Por eso las únicas variables que se eligen es la variable x y y. Y todo lo demás es función exponencial. ¿Qué es la función exponencial? Pues la función exponencial es una definición basada en operaciones. Por eso esta es la primera función exponencial. La otra función exponencial es la que está aquí entre paréntesis, donde hay una raíz en el numerador y que no importa. Y la última es el producto de este binomio por este binomio. Pero acuérdense que el producto de dos binomios, donde uno hay una suma y otro hay una resta, entonces va a ser el cuadrado del primero y el cuadrado del segundo. Pero entonces aplican la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes es: primero eleva el 5 al cuadrado. ¿Cuánto te da el 5 al cuadrado? 25. Ahora eleva raíz de y al cuadrado. ¿Cuánto es raíz de y al cuadrado? Pues son operaciones inversas y te da la y. Luego, escribe una resta, porque eso te va a dar la diferencia de cuadrados. Luego, eleva el 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. Eleva la x cúbica al cuadrado. ¿Cuánto es x cúbica al cuadrado? Pues se multiplican los exponentes y te da x sexta. Y por último, eleva la y al cuadrado y te da y cuadrado. Y con eso ya tienes el acomodo, entendiendo que no debe de haber raíces en el denominador y que todo lo estás haciendo elemento por elemento, guardando el orden que se deben de llevar en los términos. ¿Sale bien? Chiquillo que